Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, moderado por el licenciado Luis Alberto Chi. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las Gastroperlas de la AMG. Antes de comenzar, me gustaría agradecer el apoyo de la industria farmacéutica, quien patrocina esta actividad de educación médica continua. El día de hoy tendremos el capítulo número 74 de los podcasts de nutrición. Y pues en este episodio vamos a abordar un tema que aún es poco conocido, pero que es muy relevante y de actualidad en nuestra práctica profesional. Y me refiero al tema de trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Para ello contamos con dos profesores de amplia trayectoria en el área de trastornos de la conducta alimentaria. En primer lugar, voy a presentarles a la maestra en ciencias, Ingrid Rocha. Ella es psicóloga con una maestría en psicología clínica y psicoterapia. Fue coordinadora del Programa Nacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y actualmente es profesora de la Universidad Iberoamericana. Además, tiene su consulta privada de psicoterapia para atención de pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades crónicas y trastornos somáticos. Muchas gracias, psicóloga Ingrid, por acompañarnos el día de hoy. Muy amable, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Carlos Germán Barraza. Él es médico psiquiatra con maestrías en neurociencia y en antropología y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de Querétaro y además tiene su práctica privada de psiquiatría. Muchas gracias, doctor Barraza, por acompañarnos el día de hoy. Contrario, muchas gracias, Luis, muy honrado por la invitación. Bueno, pues sin más, comenzamos con el tema del día de hoy. Para comenzar con las preguntas del podcast de hoy, pues es importante primero comentar que durante muchos años los trastornos de la conducta alimentaria pues se han reconocido como problemas psiquiátricos que pueden llegar a ser incapacitantes, a deteriorar considerablemente la salud física y psicosocial y que incluso pueden llegar a ser mortales. Eh, Cuando pensamos en trastornos de la conducta alimentaria, usualmente pensamos en anorexia nervosa y bulimia. Sin embargo, en la última actualización, más bien en la actualización del 2013 del DSM-5, pues incluyó el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos como un trastorno de la conducta alimentaria. Y es por eso que en este podcast se va a abordar este tema, ya que es un tema de actualidad que puede ser recurrente en todos nosotros que nos dedicamos a la atención de pacientes con trastornos gastrointestinales y pues realmente es un padecimiento frecuente, donde hay metaanálisis que señalan que hasta un 23% de los pacientes que acuden a consultas de enfermedades gastrointestinales pueden presentar patrones asociados a este tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Y bueno, para comenzar con la primera pregunta, me gustaría pues hacérsela a la psicóloga Ingrid y preguntarle, ¿cómo definimos el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos? Claro, Luis. Me gustaría hacer una pequeña, también ahí acotación a la introducción, que me parece pertinente, porque definitivamente hablar de estos trastornos es muy valioso, porque ya era urgente que existiera un espectro un poco más fino para poder comprender lo que pasa con los trastornos de la conducta alimentaria, porque efectivamente pues estaban los tres grandes grupos, ¿no? Anorexia, bulimia, trastorno por atracón, pero
había estos otros cuadros que tenían estas sutilezas, como ahorita vamos a definir nuestro tema de hoy, que quedaban sin diagnóstico y como no integraban los criterios diagnósticos para todo lo demás, entonces quedaban sobre todo sin tratamiento. Entonces, pienso que lo más relevante del tema del día de hoy va a ser pensar que existe todo un espectro de otros cuadros ahí más sutiles y más puntuales, como en este caso vamos a definir lo que por las siglas es el TERIA, ¿no? Que tiene que ver con este trastorno que nos tiene este día hablando sobre ello, pero bueno, para definirlo así muy, muy simple, vamos a hablar entonces de un trastorno que va a estar caracterizado por una ingesta de alimentos que vamos a denominar inadecuada. Esa inadecuación se vuelve una inadecuación crónica y que va a conducir a que quien lo padece empieza a perder peso de manera sustancial y sobre todo de manera sostenida. O sea, en realidad es que empieza una pérdida de peso que después es muy difícil de tener, es difícil recuperar y sobre todo, bueno, de igual manera va a haber una dificultad para recuperar ese peso perdido, pero particularmente son cuadros que se van a caracterizar por una deficiencia nutricional. Eso es algo importante, ¿no? Y normalmente estos cuadros terminan con dependencias de suplementos nutricionales. Hay una dependencia ahí para esta ingesta y vamos a observar también un deterioro psicosocial significativo. Eso va a ser algo importante. Entonces, para decirlo así de manera más resumida, entonces vamos a observar un trastorno que se va a caracterizar por un patrón de alimentación inadecuado, un poco inapropiado, deficiente, que va a conducir a un estado de nutrición eh, deteriorado, ¿no? En donde quien lo padece además va a poder hacer ya muy poco por sostener el peso y entonces esa pérdida ponderal pues va a ser muy notoria a lo largo de todo el cuadro y vamos a pensar particularmente que este trastorno comenzó en la infancia, eso es muy importante, ¿no? Comenzó en la infancia, vamos a puntualizar de eso más adelante, pero eso es importante mencionarlo desde ahora. Sí, muy bien. Y esto que nos comenta es sumamente relevante porque sí, ahí está la clave. Muchas veces, eh, y digo, vuelvo a acotar lo que comentaba al principio, que nos dedicamos la atención de estos padecimientos, pues como no los vemos como un criterio que se acoplaba a algo como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón, pues muchas veces pues esos pacientes pasaban desapercibidos, ¿no? Y acudían y acuden a la consulta de manera frecuente pues como no había un criterio como tal, pues era muy difícil detectarlos. Ahora, ahora sí, hablando específicamente, doctor Carlos, ¿cuáles son los criterios que considera el DSM-5 para el diagnóstico del trastorno por evitación-restricción de la ingesta de alimentos? Mira, también para hacer un comentario pertinente, Luis, habría que decir que pues, la alimentación es una conducta humana compleja porque está atravesada por la cultura, por el afecto. Muchos de estos trastornos han sido reconocidos e ilustrados en la literatura desde hace mucho tiempo. Recién han cobrado mayor vigencia porque si dos aspectos se han modificado en la forma de vida actual, en las presiones que cotidianamente soportamos, ¿no? Han sido el sueño y la alimentación. Y también hay una complicación o un aspecto complejo en este tipo de cuadros. Por una parte, pueden constituir entidades nosológicas per se, es decir, pueden ser objeto de un diagnóstico particular, pero también pueden estar relacionadas como manifestación de otros cuadros de orden psiquiátrico, afectivos o problemas del neurodesarrollo, ¿no? Ahora, la característica de este trastorno por evitación, restricción de la ingestión de alimentos es que generalmente las personas afectadas de esta condición evitan comer cierto tipo de alimentos por sus características organolépticas, es decir, por la forma en la que afectan o se presentan a los órganos de los sentidos, ya sea que no sean gratas a la vista, al olfato, al gusto o al tacto. Las texturas de los alimentos también en este caso
pueden ser un factor para la evitación, ¿no? Los criterios diagnósticos, los principales, um, sería la pérdida de peso significativa o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado en cuanto al crecimiento esperado en niños, ¿no? Porque, bueno, pues es como lo ha dicho la maestra, la, el grupo de población más afectado es precisamente la infancia, la preadolescencia, la pubertad, ¿no? También tiene que documentarse una deficiencia nutritiva significativa, deficiencia de la alimentación enteral y en algún momento la dependencia de suplementos nutritivos por la vía oral y desde luego también, como lo ha señalado la maestra, un rasgo sobresaliente sería que va a provocar una interferencia importante o va a representar una interferencia importante en el funcionamiento psicosocial de estas personas, ¿no? Que a la vez van a ser motivo de tendencia de aislamiento, de evitar cierto tipo de reuniones o de, en ocasiones, abstenerse de la compañía completamente, principalmente a la hora de comer, que se digamos, el momento conflictivo, ¿no? Perfecto. Y pues sí es muy importante tener en cuenta estos esos criterios, porque muchos, pues ahí está la clave de poder identificarlos y también diferenciarlos con otro tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, psicóloga Ingrid, considerando estos criterios diagnósticos y el cuadro clínico del paciente, ¿podríamos definir grupos o patrones de conducta de este padecimiento y cómo podemos diferenciarlo de otros desórdenes de la conducta alimentaria, como comentábamos al principio, como lo es anorexia nervosa, bulimia y el trastorno por atraco? En ese sentido, creo que pues está ahí perfectamente delimitado en el DSM-5, que ya estamos esperando ahí la versión revisada, pero bueno, creo que ahí debe estar perfectamente estipulado. Lo menciono porque, claro, una cosa es los criterios diagnósticos y la guía y otra cosa va a ser la práctica clínica, pero definitivamente pues toda la revisión clínica en consultorio pues sí es muy pertinente y se sugiere pues que se vayan siguiendo ahí la secuencia de los criterios diagnósticos. Entonces, es decir, son entidades completamente aparte, definidas aparte, que tienen su propio espacio cada uno, si revisamos ahí los criterios diagnósticos del DSM, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es sencillo seguirlo porque es muy fácil ir palomeando si esto va para un lado o va para el otro. Se sugiere también que quien está realizando la consulta pueda también apoyarse en algunos instrumentos diagnósticos que sirvan ahí un poco como de tamizaje para observar ahí un poco de manera, un escaneo ahí rápido, ¿no? También como dónde están algunos síntomas, pero creo que si tuviera que decir algo así rápido para decir, bueno, en qué es distinto un trastorno como este de una anorexia o de un cuadro de bulimia? Creo que la principal diferencia radica en que en este caso no va a haber una preocupación por el peso corporal o por la imagen, como definitivamente sí es un criterio central en la anorexia y como también es un criterio que se comparte en la bulimia, ¿no? O sea, no hay toda esta construcción alrededor de la imagen, del peso, ni siquiera tampoco a veces del conteo de calorías, no es necesariamente un criterio diagnóstico, pero es una conducta frecuente. Entonces, más bien vamos a observar eso y en la historia clínica, y volviendo a insistir, vamos a encontrar entonces un debut muy temprano. O sea, esto es una conducta que empezó en la infancia, en la adolescencia temprana, tal vez hay momentos en la pubertad, a diferencia de los TCA, que el momento más claro de debut ya tiene que ver con la adolescencia formalmente, ¿no? Digo, se han habido discusiones recientes sobre si estamos observando o no ya más trastornos de la conducta alimentaria formalmente, anorexia, en los niños, pero en realidad, precisamente porque existe este espectro de lo que en realidad se llaman los trastornos de la alimentación y no de la conducta alimentaria, porque el DSM-5 hace esa diferencia, ¿no? Entre los eating disorders y los feeding disorders.
Entonces, esto que está más en el espectro de los feeding disorders parece que tiene que ver con esta dificultad o este desinterés o en realidad, pues vamos a decir, desarrollo muy tibio que viene desde muy pequeños en los pacientes, que en realidad nunca aprendieron a alimentarse adecuadamente, nunca hubo el suficiente interés, nunca hubo la suficiente estructura, o sea, tiene que ver con un fenómeno más en esa línea y no exactamente alrededor de algo muy centrado en el cuerpo y una conducta y un culto alrededor de eso, ¿no? Entonces, si tenemos que decir, bueno, a ver, por decir algo muy rápido, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Va a tener que ver con la preocupación con la que vive quien lo padece respecto a su imagen. Y en realidad los pacientes con este trastorno terminan llegando mucho más al consultorio porque se sienten débiles, porque obviamente quien está alrededor les empieza a decir que, bueno, que se ven mal, que algo les está ocurriendo, y eso los acerca al consultorio, ¿no? A diferencia de una paciente con anorexia, que en algún punto sí hay un reconocimiento de que no quiere comer, que no es lo mismo que no puede comer. Estos pacientes con este trastorno más evitativo, restrictivo, ese es el asunto. De pronto no pueden comer, como decía el doctor, porque también hay una creencia ahí alrededor de ciertas cualidades de los alimentos, ciertas texturas que hace de verdad prácticamente imposible comerlo, ¿no? Y no es tanto una postura frente a eso, como si empieza a ver ya en la construcción de la anorexia, ¿no? Que empieza a ver también toda una postura conductual, cognitiva, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces, podríamos decir como que en estas pues, como categorías o patrones de conducta, pues estarían como aquellas personas que son como, que tienen la dificultad de comer de acuerdo a las texturas, de acuerdo a la forma, a la parte sensorial, ¿no? Que yo recuerdo que a veces se les denomina como piquis, ¿no? O sea, como, que es este patrón como piqui que no quiere comer o que por esta parte organoléptica. Y otro tipo de pacientes sería como aquellos que pues tienen una pérdida como de interés, como comentaba. Y la otra, que creo que también es frecuente verla en el consultorio, creo que sería de las más frecuentes, es aquellos pacientes que tienen miedo a comer, ¿no? Por las consecuencias que podría tal vez implicar esto, ¿no? En el aspecto de la parte de las molestias que les puede estar generando, ¿no? ¿Cuál es su opinión en ese aspecto? O sea, podríamos llamarla así o cuál o qué porque muchas veces también se pueden sobreponer, ¿no? Entre estas como características de pacientes. Sí, digamos que en realidad lo que mencionas es la idea central, ¿no? O sea, podemos Ujú, profundizar mucho más y ponernos así muy ujú, técnicos, pero digamos, la idea general es que hay alguien que desde muy pequeño desarrolló un patrón, una forma de alimentarse de esa manera, que es una forma que conserva y que entonces, a pesar de ciertos esfuerzos por redirigirlo, no puede y otra cosa muy importante, que vamos a observar una serie de comorbilidades que no van a ser tan frecuentes en una anorexia o en una bulimia, por ejemplo, ujú. ¿no? Y en cambio, o sea, es decir, no va a haber un discurso con el cuerpo, por así decirlo, ¿no? No está necesariamente relacionado con esto que estoy comiendo, cómo impacta el cuerpo, sino más bien con esto en realidad me produce rechazo, no lo entiendo, no es agradable comerlo, no estoy acostumbrado a hacerlo y tengo mucho tiempo así. O sea, creo que eso sería un elemento central. O sea, de repente vemos jóvenes así ahí en etapas tempranas que dicen, bueno, pues la verdad es que nunca había pensado sobre esto, nunca he comido distinto, no sé hacerlo, ¿no? Y claro, ya se desarrolló toda una conducta evitativa hacia ese tipo de grupos de alimentos, o sea, sí digamos ya se trastornó, o sea, sí estamos hablando de algo que ya se viró en otra dirección, ¿no? Sí ya está trastornado, no es por quitarle como eh, fuerza a que esto sí es un trastorno en sí mismo, pero creo que la diferencia es que de repente para cuando esto observamos que está ocurriendo, tiene mucho tiempo ocurriendo así. Perfecto. Y es esto que comentas muy relevante, ¿no? El tema también de poder como identificar entre un trastorno de la conducta alimentaria y un trastorno de la alimentación, ¿no? Alimentación. Que hace esta diferencia, ¿no? Y que más este problema pues sería más reflejado en una parte de un trastorno de la alimentación. Ahora, Em, ya una vez teniendo las bases de la definición, el cuadro clínico, los tipos de pacientes, doctor Carlos, ¿qué tan frecuente es este padecimiento y cuál es la población
más afectada. Como ya se había mencionado, Luis, la población más afectada son precisamente los niños en la edad escolar, pobres, y la adolescencia, ¿no? Creo que hay un problema de subregistro importante porque por algunos aspectos que señalaba la maestra, precisamente no se le percibe como un problema propiamente dicho, es decir, es algo con lo que se puede lidiar, ¿no? Que el niño, que el adolescente no coma determinado tipo de alimentos, pues no llega realmente a ser ni siquiera percibido a veces por la familia o por los grupos de apoyo, ¿no? Se deja pasar con mucha facilidad y no llama la atención, por ejemplo, el hecho de que pues no quiera convivir a la hora de la comida o que no le interese comer lo que su grupo de pares también acostumbra a, a comer y que considera además como bueno para comerse, ¿no? Entonces creo que es un tema al que no se le ha dado la suficiente, la suficiente importancia, ¿sí? Que podríamos decir, esta es la condición de una serie de situaciones que antaño se llamaba la psicopatología de la vida vegetativa, es decir, ciertas conductas para el sueño, ciertas conductas para la alimentación, que bueno, que no pasaban de ser excéntricas o que no pasaban de ser algunas rarezas o peculiaridades y no se consideraban realmente como condiciones objeto de una atención clínica, ¿no? Y creo que también, como la maestra bien lo señalaba, en este grupo de personas no hay una importancia por el aspecto corporal, por el peso, no tiene que ver con los atracones ni con la percepción del cuerpo, es simplemente la noción del desagrado hacia cierto tipo de alimentos, ¿no? Llega a ser evidente cuando ya hay una deficiencia nutritiva, cuando ya hay deficiencias específicas de vitaminas de acuerdo al grupo de alimentos involucrados, ¿no? Cuando el niño no está alcanzando digamos, los estándares esperados de crecimiento y de peso, ¿no? Es cuando entonces es objeto de la atención médica. Aún así, también te diría que muchos colegas, los pediatras o inclusive algunos psiquiatras y psicólogos, no son aspectos que consideren propiamente tema de la atención clínica, ¿no? Y pues hablando ya particularmente en este último punto que tocó el doctor, sobre pues cómo o que muchas veces nosotros como personal de salud que nos llegan los pacientes pues no lo podemos identificar o más, porque pues realmente muchas veces no lo conocemos o no le damos la importancia suficiente. Y es por eso que le quisiera preguntar a la psicóloga Ingrid, ¿cómo podríamos, en este caso, y pues de una manera un poquito más sencilla, identificar a un paciente con un trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos en el consultorio? Pues ahí está ya el meollo de la intervención clínica y vale la pena mencionar también por qué el estándar de oro para el diagnóstico de estos trastornos sigue siendo la entrevista, ¿no? O sea, porque en realidad Claro. no hay un instrumento así nada más diagnóstico, conteste usted este cuestionario, vamos a palomear nada más esta lista, ¿no? Lo que mencionaba hace rato, los criterios para que los vaya siguiendo el clínico, pero por algo el estándar de oro para el diagnóstico sigue siendo la entrevista por un especialista en el tema, porque lo más importante va a ser poder evaluar la intencionalidad de la conducta. O sea, lo más importante en realidad, porque de repente entonces todo se empieza a aparecer, si restringe por este motivo, restringe por este otro, si se evitan alimentos por este motivo, por este otro, ¿de acuerdo? Pero entonces cuando se entrevista al paciente y entonces nos puede compartir por qué lo hace, desde cuándo lo hace, cómo lo hace y qué pretende conseguir con eso, para dónde va esa conducta, o sea, la intencionalidad de esa conducta es donde vamos a encontrar ya completamente universos distintos, ¿no? Entonces, cuando platicamos con alguien que tiene más este trastorno evitativo o restrictivo, quisiera insistir que no hay una construcción de pensamiento alrededor de esa conducta, o sea, no ha pensado sobre esa conducta. Le dices, ¿por qué no te lo quieres comer? Dice, pues
no me gusta, ¿no? Son cosas que, no sé, hasta puedo hacer un esfuerzo por incorporarlo, pero pues no son cosas que me gusten. Quisiera insistir también aquí en el asunto de las comorbilidades que vamos a observar. Entonces, en los niños es común encontrar esto en niños que a lo mejor viven con algo en el espectro, por ejemplo, autista o de repente cuadros muy fóbicos. Entonces, también podemos empezar a observar y decir, claro, esto se parece más a lo evitativo propio de la fobia, a lo evitativo, a lo restrictivo, a lo ensimismado propio a veces de ciertas condiciones ligadas al autismo, por ejemplo. Entonces, también podemos observar qué más está ahí ocurriendo. Y en cambio, haciendo esta diferencia, por ejemplo, con una paciente que vive con anorexia, por ejemplo, toda la narrativa respecto a por qué no se lo quiere comer, sí va a haber una construcción y una dirección hacia allá, ¿no? Es como, ¿por qué no comes esto? Porque no quiero subir de peso, ¿no? Porque engorda, porque tiene muchas calorías, porque tiene mucha grasa, porque no es sano, porque, en fin, ¿no? O sea, como porque estoy a dieta. Hay toda una construcción que sostiene la conducta. Entonces, habrá que observar eso en los discursos. O sea, ¿qué narra el paciente sobre por qué no se lo quiere comer? Y entonces aquí vamos a observar, además, muy claro, un antes y un después, que es lo que hemos venido insistiendo este tiempo, ¿no? Los pacientes más con este trastorno evitativo, restrictivo, pues es algo que así ha ocurrido y así ha sido todo el tiempo y ahora hay que meter mano porque están muy desnutridos. Vale la pena mencionar también aquí que hay que excluir ciertas condiciones que, bueno, perdón si suenan obvias, pero bueno, habrá que excluir ciertas condiciones, por ejemplo, ligadas a la pobreza o a la dificultad para el acceso a alimentos, ¿no? O sea, hay gente que ha tenido ciertas restricciones, pero por las condiciones también en las que ha vivido, cuestiones culturales también, a veces religiosas, y eso no va a tener que ver con el cuadro restrictivo, ¿no? Nada más vale la pena mencionar eso ahora. Y en un trastorno de la conducta alimentaria sí va a haber todo un momento en donde la conducta hasta ese punto, o sea, hasta el momento ya más como de debut del trastorno, podemos pensar que era una conducta alimentaria en general normal, era una conducta alimentaria, o sea, una alimentación variada, sin temores, sin ideas, y de repente hay un punto de corte muy claro, que es cuando aparece el TCA, vamos a hablar puntualmente de la anorexia, y entonces el paciente antes comía cosas que ahora ya no come. En un trastorno así, más de restricción, evitativo, eso no pasa, ¿sí? Entonces, antes había una aceptación de ciertos alimentos y ahora ya no los hay, ¿sí? Ya, o sea, ya no quiero comer esto porque tiene mucho azúcar, ya no quiero comer esto porque, etcétera, ¿sí? Y en cambio, pues en nuestro tema de hoy no hay un antes y un después, o sea, son cosas que en realidad nunca se incorporaron o se incorporaron como de manera ahí muy débil. Podemos ir pensando, y también ahí para los clínicos, y lo platicamos en otro foro, pero bueno, podemos ir pensando también en pues todo el asunto que tiene que ver también con el maternaje, la manera en la cual se le ha enseñado también a estos pacientes pues a comer, quién se acercó a ellos, como toda esta cosa que ahora le llaman como de alimentación intuitiva, pero pues vemos que cuadros como este pues no hubo tal porque la intuición más bien los tiene como muy desnutridos, ¿no? O sea, no hay tal cosa, o sea, en realidad hubo una falla también en la enseñanza y en la crianza en ese sentido, a diferencia de la anorexia, que sí de repente son cuadros que separan muchísimo más desde un acto como de independencia y de autoafirmación, y insisto, y con toda una narrativa hacia allá, ¿no? Entonces, intencionalidad de la conducta, finalidad de la conducta, es algo muy importante de evaluar. Muy, muy interesante todo lo que comentan, porque pues ahí están básicamente las claves en el interrogatorio, en la narrativa, en escuchar al paciente, ¿no? Porque muchas veces, pues, en la consulta, pues no siempre nos enfocamos a la parte somática, a la parte de signos y síntomas somáticos o qué síntomas nos da cierto tipo de alimento, pero no interrogamos más allá de la historia del paciente desde la infancia, ¿no? Y que muchas veces ahí está la clave de este trastorno alimentario, que son conductas que pues ya son recurrentes desde hace mucho tiempo y que poco probablemente tienen que ver a lo mejor con alguna molestia concreta, ¿no? Y que también algo que comentaba muy, muy relevante era el tema de también no todo esto, no todo patrón parecido a este trastorno de evitación de los alimentos, pues es esto, ¿no? Porque como comenta,
puede haber ciertas patologías asociadas que pues es más derivado por esto, ¿no? Entonces, ahora, doctor Carlos, y continuando con esto de qué hacer en el consultorio, ¿no? ¿Cómo, le preguntaría, cómo podemos evitar exacerbar este trastorno durante la consulta, durante las indicaciones que le damos al paciente? ¿Qué opina? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, en primer lugar, Luis, también, perdón, pero sí quisiera hacer énfasis en el planteamiento de la doctora Rocha acerca de la importancia que reviste la historia clínica, una historia clínica cuidadosa y muchas veces buscando propositivamente también la evidencia de este tipo de conducta, ¿no? Ahora, el cómo evitar exacerbar este tipo de conductas en, en la consulta, en el encuentro clínico, pues me parece que no es tan complicado si uno tiene la conciencia plena de que no es un trastorno orgánico, que no tiene que ver con la imagen o el esquema corporal, que tiene que ver más que nada un sentido de repulsa, e igual, creo que también esto me parece muy pertinente señalarlo, no se debe a una situación socioeconómica, ¿no? O no se debe tampoco a una situación cultural. Finalmente, la cultura es lo que determina qué es lo que es bueno y qué es lo que es agradable para comer para un grupo humano, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que es difícil que ya una vez que uno tenga la noción de lo que está ocurriendo, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea nutriólogo, sea gastroenterólogo, ¿no? Es difícil que pueda confundirse con otro trastorno de la alimentación, ¿no? Como que es un grupo un poco más extenso que incluye, como decía hace un rato, la pica y otro tipo de trastornos, ¿no? Aquí también en lo que hay que, en lo que hay que, digamos, ser más cuidadoso es en el determinar si se trata de un problema primario, es decir, es un problema al que enfoquemos toda la atención clínica, o finalmente este trastorno por evitación o restricción de alimentos está relacionado con otro tipo de trastornos, como lo decía la maestra hace unos momentos, ¿no? Que no sea parte de la sintomatología del autismo o de un problema de subnormalidad o de otro tipo de condiciones del neurodesarrollo, ¿no? Perfecto, doctor. Sí, como comenta, sí es muy, muy relevante el identificarlo, ¿no? Para poder, de acuerdo a eso, pues también saber qué hacer con ese tipo de paciente. Ahora, me gustaría pues ya preguntar a los dos, vamos a comenzar con la psicóloga Ingrid, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento y cómo deberíamos dar el seguimiento a sus pacientes? Me gustaría escuchar su respuesta, maestra en ciencias Ingrid, y luego con el doctor Carlos, por favor. Bueno, definitivamente, pues hay que dar una prioridad importante a una evaluación, pues en el eje de lo mental, ¿no? O sea, de la salud mental y de lo cognitivo. O sea, qué tanto además el paciente comprende lo que le está ocurriendo, ¿no? O sea, qué tanta comprensión tiene también como para seguir instrucciones, apegarse a tratamiento y o sea, tal cual, desde lo cognitivo, desde la comprensión pero desde la salud mental, ¿no? Porque también ya no hubo mucha oportunidad de mencionarlo más, pero también hay una importante comorbilidad ahí, observamos la presencia de también trastornos psicoafectivos relevantes, ¿no? Ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que se necesita una buena y fina evaluación en lo psiquiátrico, en lo psicológico,
en lo grupal, en lo sistémico, en lo familiar, ¿no? Entonces, eh, sin caer nada más en la mención de, bueno, pues refiéranlo con su psiquiatra de confianza o con su psicoterapeuta de confianza, más bien insistiría en decir, bueno, antes de tomar decisiones, tenemos que evaluar en estos ejes cómo está el funcionamiento del individuo. Y doctor Carlos, ¿qué opinión tiene sobre esta pregunta? A mí me parece, Luis, que, bueno, como muchos otros trastornos que afectan a la vida vegetativa, digamos, más bien el tratamiento tendría que ser interdisciplinario, ¿no? No multidisciplinario, es decir, me refiero a un equipo de especialistas en una comunicación constante, ¿no? En el que cada uno aportara pues, lo mejor de sus saberes y de su conocimiento, ¿no? Y me parece que también habría muchas opciones en cuanto al tratamiento, ¿no? Digo, desde lo que ha sido mi experiencia, mi incursión en este tipo de trastornos, el trastorno no me parece tan complicado, ¿no? Eh, Me parece que una parte muy importante lo ocupa la psicoterapia, ¿no? Puede también haber alternativas medicamentosas de tratamientos con psicofármacos. Hay ciertos psicofármacos con propiedades antidepresivas o propiedades sedantes que influyen aumentando por una parte el apetito y por otra parte también evitando o bloqueando la ansiedad o la angustia asociada con la ingestión de algún tipo particular de alimento, ¿no? Me parece que una vez detectado y que una vez en manos de los expertos, es una condición no tan complicada en cuanto a su tratamiento, ¿no? Si consideramos lo difícil que puede ser el tratamiento de la anorexia nervosa o de la bulimia en un momento dado, ¿no? Sí, pues esto que comentan es igual muy relevante. Las pautas aquí es el tema de la evaluación fina, el evaluar bien la parte psicosocial, la parte psiquiátrica y pues trabajar en equipo interdisciplinario, que pues realmente son las maneras en las que les va a ir mucho, mucho mejor al paciente. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy. Les agradezco mucho la participación a ambos. Fueron muy, muy atinadas sus intervenciones. Eso ha sido en particular un episodio que he disfrutado mucho, que he aprendido mucho en el camino, tanto de la concepción, de buscar a los profesores, el armar las preguntas y platicar con ustedes ha sido realmente, lo he disfrutado mucho. Y pues bueno, antes de concluir, me gustaría que cada quien nos dé sus gastroperlas del día de hoy y vamos a comenzar con la psicóloga Ingrid, por favor. Pues bueno, entonces para tres mensajes para llevarnos, quisiera insistir entonces en que este es un trastorno en sí mismo, es una entidad que está así conformada y que tenemos que poderla identificar eh, con todo, con todo el rigor que tiene pues el diagnóstico clínico, ¿no? El segundo mensaje es que entonces, bueno, como un trastorno y un padecimiento en sí mismo, no va a mejorar nada más con el paso del tiempo, ¿no? Porque de repente hay esta creencia que la gente de repente mágicamente va a empezar a comer mejor y ya va a encontrar algo que le guste y se va a alimentar. Se necesita de una intervención clínica formal. Y quizá el tercer mensaje tendría que ver con que eh, para entender así de manera eh, profunda qué ocurre entonces en el trastorno así restrictivo evitativo, tenemos que pensar en una historia de vida que ha sido así desde hace mucho tiempo y que va a tomar cierto tiempo entonces que eso se redirija y se modifique, ¿no? Entonces no vamos a esperar que de repente esto cambie de manera abrupta. Muchas gracias, psicóloga Ingrid. Y doctor Barraza, sus tres gastroperlas, por favor. En primer lugar, pues no tendría absolutamente nada más que añadir a los planteamientos de la doctora. Me parece que ha sido muy puntual y muy precisa. A mí lo que me
interesaría destacar es la importancia del abordaje interdisciplinario, ¿no? La importancia de la comunicación entre las distintas disciplinas que conformamos todo este complejo panorama que son las ciencias de la salud, ¿no? Que nos permitan rescatar la visión de un ser humano integral, ¿no? Constituido por una dimensión física, una dimensión biológica, que en este caso, al tratarse de la conducta alimentaria, pues está en juego, está en riesgo, ¿no? Una dimensión psicológica que como especie nos distingue y que, digamos, ahí radica la importancia del origen de ciertos cuadros como el que estamos tratando, ¿no? Y finalmente también la parte psicosocial, no menos importante, ¿no? Toda esta parte de la cultura, ¿no? Que también determina o influye en todo lo que consideramos bueno para alimentarnos o para comer, ¿no? Pues nuevamente les agradezco mucho su participación. No sé si quieren dar unas palabras de despedida, maestra Ingrid. Claro, Luis, pues muchas gracias por esta invitación y sobre todo, bueno, por esta iniciativa. Es muy valioso que existan espacios como este, sobre todo, pues sí, de educación continua y en este formato que, pues, es fácil de alguna manera consumir para que nos mantengamos todos al día. Entonces, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por aceptar la invitación. Ahora, doctor Barraza, no sé si quisiera un mensaje de Pues despedida. Luis, igualmente celebrar esta iniciativa que han tenido, ¿no? Animarlos para que sigan en este impulso y en esta búsqueda, ¿no? Por profundizar en el conocimiento, ¿no? Y por reiterar el agradecimiento, muy honrado de haber participado en este encuentro, sobre todo con dos gentes tan brillantes en este campo, la doctora Rocha y tú, Luis, ¿no? Pues además agradezco la invitación. Pues con esto, Igualmente, doctor. muchas gracias, doctor. Con esto concluimos el episodio número 74 de las Gastroperlas. Muchas gracias por escucharnos y vernos, y principalmente a lo largo de toda esta temporada con los episodios especiales de nutrición. Espero que nos podamos ver pronto en un futuro próximo. Y bueno, no me quiero despedir sin agradecer mucho a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, especialmente al doctor Luis Valdovinos, por la invitación y facilidades para moderar esos episodios especiales. Y pues nos vemos pronto y que estén muy bien. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.